Se vienen viviendo momentos en los cuales los pueblos se están reorganizando, se están contagiando, se están reagrupando y recuperando experiencias del pasado que fueron significativas para América Latina, experiencias que marcaron la historia de nuestro continente, pero que fueron violentamente sepultadas por las manos de los poderosos, de las grandes potencias. Y sin embargo, pues nuestros pueblos resisten, lo que he visto. Los hijos, los más jóvenes se reorganizan y nos muestran que siguiendo ejemplos de los nuevos movimientos sociales de los 80 que nacen, como el movimiento Sin Tierra, como los zapatistas, hay nuevos casos y nuevas experiencias que vienen surgiendo en manos de la juventud en América Latina y que manifiestan que si bien también hay un avance en lo partidario en el continente, teniendo gobiernos progresistas en algunos países, vemos también significativo el fortalecimiento de la movilización social en el continente. Las reivindicaciones propias de cada país resulta que no son particularmente de cada país, sino que es un impacto continental de políticas neoliberales ahora, por ejemplo, que se planean. El caso de la megaminería es una repercusión que se está viviendo en todos los países. Vemos, por ejemplo, que es importante por ello la unidad latinoamericana, la articulación continental, el papel de la vía campesina como acogedora de cada una de las expresiones de la movilización social y hablar el mismo idioma, el idioma de la unidad, nos permite además que avanzamos hacia el internacionalismo, hacia la solidaridad, hacia la fraternidad de los pueblos, nos permite encontrar que es posible conseguir victorias mucho más contundentes cuando, como decía el Cheno, pueda que no seamos parientes muy cercanos, pero quizás somos compañeros y sentimos dolor frente a una injusticia en cualquier lugar del mundo. Entonces manifestarnos frente a las injusticias, por ejemplo, de los mapuches en Chile, frente a las injusticias de los desalojos en Argentina, frente al sufrimiento del pueblo peruano en Cajamarca, frente a las masacres de los Sin Tierra en el Brasil, frente al sufrimiento del pueblo colombiano víctima de medio siglo de violencia, y hacer que todo el continente comprenda la realidad latinoamericana. Los movimientos sociales nos hemos abierto a la posibilidad del reconocimiento del otro. Venimos trabajando en términos de la diferencia y la diversidad, reconociendo la importancia de otros actores sociales que son nuevos también, como los grupos ecologistas, como los grupos organizados de mujeres, como los grupos de diversidad sexual, como los grupos que defienden sus etnias, ¿cierto? Su sangre, su linaje, los indígenas, los negros, ¿cierto? Consideramos que es importante empezar a articular con estas formas de expresión que se vienen manifestando en el continente fuertemente. Ahora, en la cuestión de lo partidario, consideramos que si bien avanzamos mucho más en la construcción de un poder popular, ¿cierto? Consideramos que el poder electoral, el poder gubernamental juega un papel táctico, más no estratégico. Quizá en algunos países tiene una lectura muy diferente a otros, hay que saber reconocer eso, y las condiciones de cada lugar también. En el caso de Brasil consideramos, por ejemplo, que el movimiento Sin Tierra reconoce al gobierno del PT, quizá como un gobierno progresista, más no como un gobierno revolucionario, en el sentido de que ha alcanzado grandes logros significativos como antes de su llegada no existían, el retroceso, el frenamiento de algunas políticas neoliberales y avances sociales, por ejemplo, pero consideramos que hay que avanzar nosotros un poco más en lo que a ellos les quedó grande, que es la cuestión de la reforma agraria, ¿no? En el caso de Argentina, podríamos decir algo semejante, si bien se reconoce algunos avances de Cristina Kirchner, del gobierno de los Kirchner, romper la relación entre las políticas asistencialistas que no significan realmente avances significativos dentro de progreso social de izquierda, porque muchas veces un programa asistencialista lo que hace es volvernos dependientes y no nos avanza hacia la toma de conciencia. Consideramos que hay gran responsabilidad, mucho más aún en parte de los movimientos sociales, para lo que nosotros llamamos la pedagogía del conflicto, porque si mucho vale lo hecho, mucho más tenemos que hacer, y es a través de la dialéctica, de generar conflictos, de no quedarnos de manos cruzadas, sino de movilizarnos, de ser dinámicos constantemente, de reclamar, de no aceptar cooptaciones, negociaciones, transacciones, sino de decir estamos aquí y nuestra manifestación es la autonomía como movimientos sociales y nuestra reivindicación es
no paran porque haya llegado un gobierno con el cual nos identificamos. Consideramos que el papel de la formación es indispensable porque muchos de los procesos se han quedado cortos a la hora de llegar al poder porque han perdido el oriente, han perdido sus claridades, han perdido sus fondos ideológicos, y mucho de eso se hace porque las convicciones no están claras, ¿cierto? Entonces consideramos que la toma de conciencia de cada uno de nuestros compañeros, el gusto por profundizar en la teoría marxista, en el acumulado propio de la identidad latinoamericana de cada uno de nuestros autores, pensadores latinoamericanos, es importante. Sin formación no hay cambio de sociedad. O sea, tenemos que recurrir a lo ya escrito, a lo ya producido, a lo ya construido, a la historia, ¿sí? O sea, como decía Simón Bolívar, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchas veces las manifestaciones se dan a través del espontaneísmo, del activismo, de lo esporádico, ¿sí? De lo pasional. Y no avanzamos un poco más en las cuestiones de fondo. Entonces para nosotros es fundamental ir hasta la raíz, ¿no? O sea, ese es el significado de ser radical, ir hasta la raíz. Dentro de los ejes podríamos decir que nos interesa que los compañeros nos formemos y compañeras en relación a identificarnos como una clase, ¿sí? Reconozcamos nuestra clase en la que pertenecemos, ¿sí? Somos proletarios, somos oprimidos, somos la clase trabajadora. En ese sentido nuestra educación tiene una identidad de clase. También tiene una identidad internacionalista, ¿sí? También va de acorde a nuestras realidades, ¿sí? No es un calque y pegue, ¿cierto? Tiene que ser aplicada también en un contexto, o sea, tiene que tener un sentido, un saber hacer en dónde. Pero también viene construido nuestras dimensiones, que por ejemplo nos basamos mucho desde Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido, educación como práctica de libertad, pedagogía de la esperanza, de la autonomía, entre otros. Reconocemos también la importancia de la misma pedagogía que ha creado el Movimiento Sin Tierra, que es la pedagogía de la lucha, pedagogía de la tierra, pedagogía del movimiento. Cada día dentro del movimiento nos estamos educando, no solamente en un aula de clase, cada marcha, cada ocupación, cada diálogo con un compañero, cada acto cultural, cada expresión, ¿cierto? Nos genera una reflexión, una práctica, y desde ahí hay que sistematizar. Ahora, vemos también que nos formamos en la importancia de la formación, tiene que estar de la mano con nuestra producción, con nuestro cooperativismo, con lo que se generan en nuestros asentamientos, ¿cierto? Es decir, formarnos para aprender a tener obviamente constructores, ingenieros, arquitectos, pedagogos, filósofos, que estén defendiendo esa soberanía en los asentamientos, esa reforma agraria, que estén, por ejemplo, generando políticas de beneficio propio a la comunidad, que todo lo que estemos aprendiendo tenga un sentido y tenga un porqué. A nuestros compañeros cholos, a los compañeros del Rocoto, ¿cierto? Muy contento, y decirles a ustedes que les deseamos también éxito en este proceso unitario latinoamericano, a los compañeros de Perú y de la articulación continental.